Tauro, pues estos mensajes vienen para ti, Tauro. O también puede pasar que la luna llena te corresponda, en este caso, en la casa 4, como es el efecto. ¿Sí? Casa 4 y claramente el Sol en la casa 10. Para Tauro, esta luna llena, aclarando que esto va a ser 1 de febrero, ¿no? O sea, empieza a partir de mañana. Cuando hay una luna llena en la casa 4 para Tauro, es un momento de movimiento. Este aspecto le pide a Tauro o ascendente lunas moverse, hacerlo diferente, cambiar de dirección. Es una luna que le pide a Tauro ver un panorama distinto, ver un panorama de mucha riqueza interna, introspectivo. Este eje 4 y 10, así como se acomoda, involucra mucho el planeta regente de Tauro, que es Venus, a una orbe apenas de 8 grados tal vez. Entonces, también hace el reconocimiento de la raíz, el reconocimiento del pasado y qué tan importante es para Tauro el tema de valores y qué tan importante es el estrellato. Volvemos a lo mismo. Una luna en Leo le pide a cada uno de los signos del zodiaco aceptar que somos seres que sí nos importa que nos vea el otro. Es importante que me reconozcas. Si hay algo de lo que se caracteriza el Sol frente a Leo con la luna llena en Leo, en 4 y 10 es mírame, obsérvame, reconóceme, date cuenta que aquí hay algo que te puede servir. Es importante interactuar con el mundo y sentir el reconocimiento que el mundo también tiene por el valor que yo puedo emanar. Claro, Tauro es un signo ascendente, soles o lunas que vienen a trabajar mucho el sentido del valor. Entonces, Tauro esta semana, con esta luna llena, pues le está haciendo una invitación a reconectarse con la autenticidad, con lo que valgo, con lo que siento, con lo que puedo llegar a dar, con lo que puedo llegar a alcanzar. Y que sí es importante las amistades. A veces Tauro puede optar por hacerlo solo, porque de todas maneras Tauro prefiere la soledad, es un signo fijo, es un signo que le cuesta moverse, es un signo que ahora toda la actividad planetaria que está ocurriendo en la casa 10 lo está retando y lo está obligando Plutón a que lo haga distinto, a que se muestre diferente y a que se mueva y conecte con esa esencia. Entonces creo que esta luna llena que empieza mañana para Tauro, pues les empieza a mover situaciones del pasado y cosas también que a veces no han querido como integrar. Por lo general, cuando se tiene esta lunación en la casa 4, hay un tinte de rechazo. La casa 4 es una casa traumática. La casa 4 no es fácil para ningún ser humano. Entonces el hecho de que la luna se ponga allí, pues también nos recuerda parte del vientre, nos recuerda parte de los traumas y es muy normal que esta semana, a partir de mañana, 1 de febrero, pues Tauro empiece como con esta conciencia, como con este diálogo interno de decir, ¿qué será lo que pasa que no logro con el Sol en Acuario, con Venus en Acuario en la casa 10, que no logro como este éxtasis o como este brillo que yo quisiera? ¿Qué es lo que me falta? La luna en su casa, en su signo, en este caso Cáncer, casa 4, pues le está diciendo a Tauro, mira, mira de dónde vienes, cómo han sido las relaciones emocionales, cómo te has venido moviendo y cómo has venido construyendo tu mundo emocional. ¿A qué le has venido dando valor? ¿Qué has venido cortando de tajo y qué has venido quizás no viendo o no atendiendo desde el pasado? Y ahora es momento como que se alumbra esa linterna y dice, wow, esto viene desde atrás, esto viene desde interno, porque la casa 4 es muy interna. Entonces es difícil muchas veces, Tauro, reflexiona sobre esto, ver los triunfos o lo que puedo lograr en la casa 10 si yo no aprendo a reconocer mi propio valor, merecimiento y demás. Entonces también se puede llegar a tener esa sensación de que doy y soy muy bueno. Recuerden que esta luna llena tiende mucho a eso para todos los signos, ¿no? Tiende mucho a hacerme sentir, porque es un tema de luna llena, luna, lunar, sentimientos, hacerme sentir que doy y doy y doy y como que a mí nadie me da, como que el mundo acuario, como que la gente no me da, como que no me devuelven. Recordemos que aquí es importante decir desde dónde estoy dando para sentirme vacío o como por qué
como por qué me tendría que devolver la otra persona lo mismo, como por qué la gente me tendría que devolver lo mismo que yo doy, si así no funciona. Entonces esta luna le empieza a decir a Tauro, mira Tauro, la gente no da lo mismo que tú das, la gente da de lo que tiene, puede y quiere. ¿Sa? Lo mismo pasa con temas familiares, porque la casa 4 se vuelve muy familia. Entonces, la familia no da lo mismo que tú estás dando. La familia va a dar de lo que tiene para dar. Es decir, de lo que tiene emocionalmente para dar, de eso es lo que la familia va a dar. No específicamente lo que se dio. Por eso muchas veces a Tauro no le pueden cuadrar las cuentas, ¿no? Es como también un ajuste de cuentas esta luna. Me gusta esta frase, el mundo si regresa lo que pasa es que no lo debe hacer la misma persona y uno aprende a dar porque se le da la gana. Algo así, dicho de esta manera, por este punto que estamos acá. Bueno, exacto. Vamos a verlo ahora para el signo de Géminis. Vamos a mirar este tinte, a ver cómo se acomoda la luna llena para Géminis. ¿Qué puede llegar a traer en Géminis? Vamos a mirarlo desde acá. Claro, cambian las casas cuando hablamos de una luna llena, en este caso para